hubo un tiempo en que no había sol, la gente ya vivía, pero vivía en la oscuridad. En ese tiempo, pues una lagartija iba a diario a una comunidad. Esta lagartija sobre una piedra se echaba y entonces había unos jóvenes que decían, ¿y por qué esa lagartija siempre viene aquí? Y uno de ellos dijo, vamos a preguntarle por qué viene aquí y se echa así, boca abajo. Y entonces le preguntan a la lagartija, ¿por qué vienes aquí a diario? Entonces la lagartija dijo, es que esta piedra está calientita, por eso vengo. Pero ¿por qué estará calientita esta piedra? Se preguntaron los jóvenes. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para ver si qué tiene esa piedra? Porque está calientita. Y entonces dijeron, pues vamos a quebrarla, a ver qué tiene adentro. Pero ¿cómo vamos a quebrarla? Entonces uno de ellos dijo, vamos a pedir ayuda al pájaro pico de hacha. Y entonces el pájaro de pico de hacha, el de pico ancho, lo llama uno de los jóvenes para que venga a ayudarles y él llega y quiebra la piedra, le da picotazo, 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 quiebra la piedra. Y cuando se abre la piedra, se dice que había un huevo y cuando ese huevo aparece, pues todos quedan sorprendidos. Y entonces, pues las muchachas, unas muchachas que están por ahí, dicen, pues vamos a jugar con ese huevo como a la pelota, ¿no? Y empiezan a jugar como a la pelota, las muchachas la tiran por allá, por acá, pero había una muchacha que no estaba ahí entre ellas, sino que escuchó el ruido y todo, y salió de su casa, abrió su puerta y salió, muy cerca estaba, y sale con la boca abierta. Y las muchachas otras que estaban en el centro seguían tirando la pelota, y en uno de esos tiros le cae a la muchacha la pelota, pero en la boca. Y entonces la muchacha, que vivía solo con su abuela, le cae la pelota, y entonces lo que dicen los tlamatini, los sabios de la comunidad, dicen es que esa niña iba a quedar embarazada a causa de ese huevo. Pero lo que va a nacer de esta joven es un niño y ese niño va a ser el sol, dicen, va a ser el sol, porque no tenemos sol, porque todos vivimos en la oscuridad. Y entonces cuando nace, se dice que ese niño no era algo como normal, era muy listo, muy inteligente, muy vivaz, y que entonces va creciendo. Los sabios le dicen, tienes que ir a un lugar donde va a haber una reunión, donde va a haber un fuego, y allá te convertirás en sol. Y el niño un día se despide de su mamá y le dice a su mamá y a su abuelita, le dice, tengo que ir a un lugar donde voy a convertirme en sol, donde voy a ser el sol. No se preocupen de mí. Solo les encargo, dijo, aquí en el patio de la casa, dejo sembrado un carrizo, dijo, Atachi. Solo les pido que lo cuiden, este carrizo, que lo rieguen, porque este carrizo soy yo. Y aunque se secara, así que no se viera nada, no se preocupen, porque el carrizo así es. El carrizo se siembra, aunque no se vea arriba, el carrizo sale por allá, y por abajo, aunque no se vea, sale por allá de repente. Y entonces el niño camina, camina, camina a un lugar, llega a un lugar donde hay un fuego, y están los sabios alrededor del fuego, y entonces está una persona también, quién sabe por qué, pero dicen de 40 años, ya adulto, y que le dicen, a ver, pues aquí va a salir quién va a ser el sol. Y esta persona de 40 años lo habían preparado los sabios. Le dicen, vas a pasar tú para que te conviertas en sol. ¿Y cuál era la prueba? Porque tenían que hacer una prueba para convertirse en sol. Les dicen, la prueba es que tienen que lanzarse al fuego, saltar por arriba del fuego y que arda su cuerpo de ustedes y luego salgan volando hacia el cielo y así se van a hacer sol. Si no arde el cuerpo, no. Eso dicen los sabios. Entonces, ¿quién va a pasar primero? El que está preparado. Y entonces el que estaba preparado le dicen, pues te toca, ¿no? Lánzate. Se lanza al fuego, salta, primer salto, no se enciende. Regresa, no se enciende. Salta del otro lado así, no se enciende y así, por varios lados y no se enciende. Algo pasaba, ¿no? Entonces ya los sabios dicen, pues ya que pase el niño, porque el niño tenía un don. Ya pasa, salta sobre el fuego y se enciende su cuerpo. Regresa, se sigue encendiendo. Otra vez allá, se sigue encendiendo y así hasta que se hace una llama, ya no se ve el niño
y sale hacia el cielo así y se hace el sol. Y entonces la gente está feliz porque ya tiene sol, ya no van a vivir en la oscuridad. Así dice, se dice. Y él, antes de partir, les dijo a su mamá y a su abuelita, no se preocupen de mí, yo voy a hacer el sol y voy a pasar por el cielo, me van a ver, les dijo.